Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Es la primera vez que un representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visita Venezuela y, a juicio de juristas, la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal. Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en este momento en curso, para evitar que se solicite ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional. Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, IMIOP insiste en la necesidad de que el fiscal mantenga encuentros no solo con las autoridades gubernamentales, sino con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil. Conocer solo una versión de los hechos puede de alguna manera sesgar la opinión de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, y para nosotros eso es sumamente negativo, ¿no? Es la misma petición de David Vallenilla, padre de un estudiante de 22 años asesinado al recibir un disparo a quemarropa por parte de un militar durante las protestas antigubernamentales de 2017. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes y fue hasta hace unos días atrás cuando el autor material fue condenado, pero para Vallenilla no hay justicia plena porque la cadena de mando no ha sido investigada. Que nosotros tengamos voz es la única luz de esperanza que tenemos porque en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones. El Ministerio Público saludó la visita de Khan y aseguró que servirá para evaluar de primera mano lo que definió como buena marcha de las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. A pocos días de que en Nicaragua se celebren las elecciones generales, el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, recomendaron al gobierno de Nicaragua suspender y reprogramar los comicios por, según dicen, carecer de legitimidad. Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas, manifestó que el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular. Para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados y con presencia de misiones internacionales y nacionales de observación electoral calificadas. En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir del año 2018. Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto, un estado policial, a partir del momento en que, después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza. Mientras el gobierno no da marcha atrás y ultima detalles para las elecciones del 7 de noviembre y el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Con un padrón electoral de al menos 5.300.000 hondureños habilitados para sufragar, Honduras afrontará un nuevo proceso de elecciones generales el 28 de noviembre, donde se elegirán al presidente, 128 diputados al Congreso y sus respectivos suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y también alcaldes y vicealcaldes municipales junto a 2.092 regidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, órgano rector del proceso de las elecciones, aseguró que el plebiscito se desarrollará de manera ordenada y con todas las garantías. Y con ese manual y ese cuaderno guía que les hemos dado, sea más pedagógica la capacitación que van a dar a los miembros de Junta Receptora de Votos y cumplan con esa labor sagrada, que es cuidar y que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño. Mientras tanto, las encuestadoras como Paradigma dicen que de un total de 14 aspirantes a la presidencia de Honduras, las tendencias ubican solo a 2 candidatos en los márgenes de preferencia. Nasres Fura, que es candidato del oficialista Partido Nacional, junto a Xiomara Castro y Salvador Narrala, que representan a la oposición, los que en los últimos días consolidaron una alianza para la presidencia. Y uno de los cuestionamientos a este proceso electoral es la transmisión de resultados preliminares conocido como TREP, y que provoca reacciones de los analistas como Fernando García, que cuestionan que a la fecha no se ha explicado de manera correcta cómo se manejará la información. Un espacio de tiempo, 30 y tantos días, a agilizar y hacer todas las pruebas necesarias para poder tener a punto el sistema para el día de la elección. Y necesitamos también un plan B. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Honduras, a través de su presidente, el obispo Ángel Garrachana,
Formuló un llamado a los hondureños para que acudan a las urnas y voten con responsabilidad. La abstención no beneficia para nada al país, no construye democracia. Si yo me abstengo, las elecciones van a seguir, pero que ese voto sea un voto libre, responsable, consciente, bien pensado. Porque al final, cuando deposite mi voto, que sea resultado de una decisión, he pensado, he dialogado, he buscado los mejores candidatos, no me he dejado comprar por unas bolsas de cemento o unas láminas. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles y serán las Fuerzas Armadas las encargadas del traslado, custodia y posterior entrega del material electoral a las autoridades pertinentes al finalizar la jornada. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Si bien ahora se evalúa un nuevo y prometedor tratamiento de administración oral y no inyectada como hasta ahora contra el COVID-19 para usos de emergencia en los Estados Unidos, también existe un respaldo financiero para que este innovador medicamento sea llevado al resto del mundo, lo que significaría una esperanza para las miles de personas que pueden contraer este específico coronavirus. El fabricante de medicamentos Merck dice que el molnupiravir evita que el nuevo coronavirus se multiplique. Los ensayos clínicos realizados con anticipación muestran que la píldora reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte y además sus fabricantes advierten que es de fácil uso, como lo explica el Dr. William Schaffner del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt. Podrían ir a su farmacia y tomar sus medicamentos de la misma manera que lo hacen con otros medicamentos. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba la solicitud de Merck para el uso de emergencia de estas píldoras, podrían estar disponibles en el país antes de fin de año. La compañía planea aplicaciones de uso de emergencia similares en todo el mundo, pero financiar y distribuir este fármaco y otros tratamientos, incluidas las vacunas, en partes subdesarrolladas del mundo, sigue siendo un desafío. Annie Lindstrand pertenece al programa de inmunización de la Organización Mundial de la Salud y hace estas observaciones. Necesitamos tomar en serio este problema que es mundial y necesita soluciones mundiales. Entonces creo que incluso si dices que nadie está a salvo o si todos no están a salvo, es muy cierto. Estados Unidos ha comprado previamente 1.700.000 dosis del medicamento para ayudar a que llegue al resto del mundo lo más rápido posible. La Fundación Bill y Melinda Gates está aportando $120 millones para presionar a los fabricantes del medicamento genéricos para que produzcan el fármaco de Merck para los países en desarrollo, y algunos especialistas aseguran que el dinero juega un papel muy importante en los avances que se logren para combatir el COVID-19. En tanto, el doctor Caleb Hernández, médico de la sala de emergencias del hospital Coney Island y quien además investiga el descubrimiento de medicamentos que combaten el nuevo coronavirus, asegura que se han estudiado otros 3 medicamentos farmacológicos, incluido uno que rivaliza con las afirmaciones de Merck sobre el molnupiravir, pero asegura que tienen el gran problema de carecer de respaldo financiero para buscar la aprobación de la FDA. Y agregó: nuestro gobierno no está preparado para gastar los $500.000 para hacer estos estudios. Dependemos de las empresas privadas para llevar las cosas a la FDA, y es por eso que no verá tanta innovación como podría haber, dijo. Los expertos prefieren la vacuna ya que le enseña al cuerpo a producir sus propios anticuerpos, mientras que la píldora de Merck solo es administrada en pacientes contagiados que se encuentran en una fase inicial, lo que genera preocupación entre algunos especialistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Las buenas relaciones entre Estados Unidos y sus aliados del sudeste asiático se presentan más fortalecidas que nunca, y la administración Biden asegura que permanecerá junto a sus socios asiáticos en la lucha por la libertad de sus mares, la democracia y los derechos humanos. El paradisíaco sudeste asiático, lugar de destino vacacional para muchos occidentales atraídos por la belleza de sus paisajes y un abanico de culturas únicas en el planeta, ha sido invadido por la tensión hasta llegar a convertirse en un campo de batalla estratégico entre dos titanes, Estados Unidos y China. Este último controla la mayor parte del mar de la China meridional y avanza ejerciendo presión militar y política sobre Taiwán, un país insular independiente con gobierno democrático, pero que China reclama. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, manifestó el desconcierto del gobierno de Estados Unidos ante lo que califica como acciones desafiantes de Pekín.
Todos compartimos la preocupación acerca de los esfuerzos de modernización de la milicia china. Ellos continúan persiguiendo capacidades que incrementan las tensiones en la región y seguimos consternados sobre esto. En este contexto, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, celebró su cumbre anual virtual de jefes de Estado, donde también participó el presidente Biden y aprovechó para remarcar su rechazo a lo que denomina como las acciones coercitivas y proactivas de China en el estrecho de Taiwán, y además busca una acción en bloque para aplacar y disuadir los movimientos del gigante asiático que, según dijo el mandatario estadounidense, socavan la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, el primer ministro chino Li Keqiang aseguró durante su participación en la cumbre que mantener la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y de sobrevuelo en el mar de China Meridional forma parte de los intereses comunitarios y aseguró que ese mar es hogar de todos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el primer pasaporte con designación de género X en reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres y busca expandir la opción a más personas el próximo año. El Departamento de Estado no identificó al titular del pasaporte, pero Dana Zim, escrito ZZYYM de Fort Collins, Colorado, confirmó que era suyo. Desde 2015, Zim, quien prefiere un pronombre neutro, está en batalla legal con el gobierno por el pasaporte y dice que enfrenta esta lucha porque considera que una designación precisa de género es una forma de ayudar a la próxima generación de personas intersexuales a obtener reconocimiento como ciudadanos completos con todos los derechos, como seres humanos y no como problemas. La enviada diplomática especial de Estados Unidos para los derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que el paso de poner una X como una opción coloca los documentos del gobierno en línea con la realidad vivida de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas. Stern valoró el cambio diciendo textualmente que cuando una persona obtiene un documento de identificación que refleja su verdadera identidad, vive con mayor dignidad y respeto. El origen del cambio ocurre cuando a Zin se le negó el pasaporte por negarse a marcar la casilla masculino o femenino en la solicitud. De acuerdo con documentos, Zim escribió intersexual sobre las secciones marcadas M y F y solicitó una marca X de género. Y es que Zim nació con características físicas sexuales ambiguas, pero fue criado como niño. Se sometió a varias operaciones que no lograron hacerlo ver completamente masculino de acuerdo con documentos en la corte. La negativa de pasaporte para Zim le impidió viajar a una reunión de la Organización Internacional Intersex en México. Fue entonces que el Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que eso tomaría tiempo, principalmente por requerir una extensa actualización de los sistemas de computadoras. Y todavía falta que la actualización del sistema con X sea aprobada por las oficinas de administración y presupuesto de Estados Unidos, que aprueba todos los formularios del gobierno antes de poder emitirlos. El Departamento de Estado ahora permite a los solicitantes seleccionar por su cuenta su género como masculino o femenino, eliminando el requerimiento de proveer un certificado médico si su género no se correspondía con el listado en sus otros documentos de identificación. Estados Unidos se suma así a un puñado de países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Nepal y Canadá, en permitir que sus ciudadanos designen otro género, aparte del masculino o femenino, en sus pasaportes. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, resalta la importancia del cambio climático para los gobiernos democráticos en el mundo, advirtiendo que plantea un desafío existencial que podría conducir a gobiernos más autoritarios en el esfuerzo de frenar el calentamiento global frente al incremento de su impacto en las olas de calor y los fenómenos naturales más intensos y su afectación en la seguridad alimentaria. Este organismo sin fines de lucro remarca la importancia de tomar en cuenta que el empeoramiento de los desastres y la conmoción social resultante podrían ser utilizados por los regímenes autocráticos como una excusa para restringir las libertades democráticas, algo que vimos durante la pandemia del COVID-19. Kevin Casas Zamora, secretario general costarricense de Internacional IDEA, una organización intergubernamental con sede en Suecia
que trabaja para fortalecer las instituciones democráticas, advirtió que este es el momento de ser audaces, atreverse a experimentar y repensar las estrategias que les permitan sostener y mantener las capacidades de lidiar con el cambio climático. El político y abogado costarricense enfatizó en que a medida que aumentan las amenazas de un planeta que se calienta, no podemos simplemente hacer negocios como de costumbre con la democracia. Por su parte, el autor principal del reporte, Daniel Lindvall, sociólogo de la Universidad de Uppsala en Suecia, advirtió que esta situación podría obligar a ciertos cambios que podrían traducirse, por ejemplo, en considerar reducir la edad para votar o plantear nuevos mecanismos para que los jóvenes puedan intervenir con sus opiniones a la hora de tomar decisiones que involucren a toda la sociedad. Por otra parte, se identificó como uno de los principales problemas el flujo de dinero que surge de empresas que trabajan con combustibles fósiles y que influyen en la política de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y países autoritarios como China. En los Estados Unidos, las empresas de combustibles fósiles gastaron alrededor de $2.000 millones en cabildeo sobre la legislación acerca del cambio climático entre el año 2000 y el 2016, aproximadamente 10 veces la cantidad utilizada por los grupos ambientalistas y la industria de la energía renovable. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El Departamento de Seguridad Nacional emitió el miércoles nuevas pautas que limitan las acciones de los agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza en áreas protegidas, como lo son las escuelas y lugares de recreación infantil, entre otras. Hay que recordar que a mediados de octubre, Seguridad Nacional también ordenó detener las redadas de inmigrantes en lugares de trabajo como parte del plan del presidente Joe Biden por una ley de inmigración más humana, según han dicho. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el miércoles que ha ordenado una revisión de los esfuerzos y cómo se planificó la evacuación del personal estadounidense y sus aliados de Afganistán, esto tras la toma del poder por parte de los talibanes. En su discurso, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense presentó los 5 pilares de un plan que intenta reformar el Departamento de Estado. Por último, una tormenta que azotó la costa del Atlántico de Estados Unidos con ráfagas de viento de intensidad de huracán dejó el miércoles a más de 500,000 de viviendas y negocios sin electricidad en Nueva Inglaterra y obligó al cierre de puentes, ferries y escuelas en la región. Trabajadores del servicio público trabajaban para restaurar la electricidad una vez que los vientos y la lluvia, que se extendieron hasta Nueva Escocia, Canadá, disminuyeron durante el día. Restaurar el servicio en las áreas más afectadas en el sureste de Massachusetts tomará días, según dijo la compañía eléctrica. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la captura del cabecilla del cártel del Golfo en Colombia, alias Otoniel, y el impacto que tiene en la región mientras se analiza el futuro que tendrá esta organización criminal acusada de narcotráfico, trata de personas y otros delitos. El tema se aborda en esta entrevista de nuestro colega Jaime Moreno con el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. La captura de Otoniel es la captura más importante del principal narcotraficante del siglo XXI en Colombia, con las mayores afectaciones no solo en la región de Latinoamérica, sino en el mundo entero, inclusive con el tipo de cantidad de droga que sacaba de Colombia hacia Estados Unidos. Por eso esto es una captura fundamental. Es un trabajo conjunto de toda la fuerza pública colombiana que permite la captura de Alex Otoniel y, por supuesto, truncar sus negocios de narcotráfico con rutas que salían hacia Estados Unidos, aquí y también hacia Europa. Esta es una operación fundamental que significa el fin del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande que existe en Colombia y que desde hace más de 7 años estaba siendo buscado por la fuerza pública colombiana y que finalmente materializa una acción contundente para truncar esos planes de expansión. Desafortunadamente tuvimos una reacción por parte de alguna de las estructuras que afectó a una brigada de nuestro ejército. 3 soldados murieron y otros 3 quedaron heridos, pero lo que está claro es que lamentamos profundamente que eso se dé. Sin embargo,
embargo, estamos a la ofensiva porque tenemos que lograr la seguridad de todos los colombianos y esa es la tarea que venimos haciendo, y el paso de la captura de Otoniel permite avanzar en esa seguridad y en controlar ese fenómeno del narcotráfico. Hemos visto narcotraficantes, líderes de estas organizaciones que inmediatamente mueren o son capturados, llega otra persona a sucederlos. ¿Qué está pasando ya internamente dentro de esta organización? La operación Osiris, que fue con la que se logró la captura de Otoniel, tenía 3 propósitos. Primero, la captura de Otoniel como máximo cabecilla de ese grupo narcotraficante. En segundo término, también estábamos a la ofensiva con las estructuras de narcotráfico que tiene esta operación en Colombia. A principio de este año cayó alias Marihuano, que era uno de sus principales articuladores, pero también hay otros 2 que han sido capturados, su jefe de finanzas, su hermana, parte de los que hacían las finanzas de él cayeron a lo largo de este año, así que está muy debilitada la estructura también. Por supuesto, todos aquellos de reductos que quedaron del Clan del Golfo son parte de los objetivos nuevos de neutralización y de operaciones de nuestra fuerza pública, y vamos a seguir a la ofensiva para lograr desmantelar esos reductos que quedan del Clan del Golfo. Para el mercado internacional de la cocaína, la mayoría para Europa, Estados Unidos, ¿esto qué significa? Eso significa una reducción en la oferta disponible de sustancias psicoactivas, como el caso de cocaína, hacia Estados Unidos, que sacaba este grupo criminal en combinaciones y articulaciones con los carteles mexicanos a través de la costa atlántica, en el Golfo de Urabá, sacaba la droga para llevarla a través de Centroamérica y luego pasarla a México y luego inundar desafortunadamente de estas sustancias psicoactivas y de coca el mercado norteamericano, afectando la salud de los jóvenes, generando también con toda aquella actividad del narcotráfico crimen que se da en las ciudades aquí en Norteamérica. Por eso esto implica una reducción en esa oferta disponible, ayuda a mejorar la salud, el bienestar y por supuesto reduce el crimen. Señor ministro, Otoniel, cuando ustedes lo encuentran, está viviendo en una carpa, en el monte, sin ningún tipo de comodidad. ¿Qué lógica le encuentran ustedes en esta lucha contra el narcotráfico cuando encuentran las cabezas de estas organizaciones en unas condiciones que uno dice el dinero que tienen, cómo lo disfrutan? Esto es una paradoja, porque realmente uno no puede entender cómo uno de los principales narcotraficantes del mundo, con un poder corruptor, con una fuente criminal de recursos que utiliza para asesinar policías, para atentar contra líderes sociales, que utiliza ese narcotráfico también para armar a grupos de delincuencia en las calles de Colombia, con ese Clan del Golfo, pues es una paradoja encontrarlo en ese nivel de abandono. Pero lo que está claro es que todos los delincuentes tienen una mentalidad donde prefieren acumular poder, acumular recursos, así no los disfruten, pero tener poder destructor. Pero lo que queda claro y evidente es que no hay ningún rincón de Colombia o del mundo donde siempre el destino de estos delincuentes sea que la justicia llegue, opere, y como quedó en evidencia con Otoniel. Era el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, poniendo en contexto la posición del gobierno de su país en el marco de la captura de alias Otoniel. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.